Hemos llegado ahora a la lección 20 y habiendo cubierto ya todas las epístolas del apóstol Pablo, llegamos ahora a las epístolas generales, o sea, las epístolas escritas por los demás apóstoles. Y en la lección 20 cubriremos la epístola de Jacobo y las dos epístolas de Pedro. En el número romano 1 tenemos la epístola de Jacobo, pues este libro fue escrito por Jacobo, un creyente fiel y piadoso, y que era hermano en la carne del Señor Jesús. Posiblemente fue escrito por el año 50 después de Cristo, y dado que no es fácil determinar que Jacobo haya salido de Jerusalén, se dice que este libro probablemente fue escrito en Jerusalén. El tema del libro de Jacobo es la perfección cristiana práctica. Pues muchos de nosotros podemos testificar que hemos recibido la visión acerca de la economía de Dios y también muchos de nosotros podemos decir que estamos absolutamente en pro de esta visión. No obstante, debemos prestar atención a cómo nos conducimos en nuestra vida diaria, cómo nos conducimos en nuestra vida cristiana práctica. Así que necesitamos las palabras de equilibrio que se encuentran en esta epístola de Jacobo. Jacobo había mezclado la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia. Él no tenía claridad en cuanto a la economía neotestamentaria de Dios. Así que, pues aparte de proveer unas palabras de equilibrio en cuanto a la vida cristiana práctica, también la epístola de Jacobo nos debe servir de una fuerte advertencia de que es posible ser muy piadosos, muy fieles al Señor y aún así no tener claridad en cuanto a la visión de la economía neotestamentaria de Dios. Así que, pues, aunque sabemos que Jacobo no tenía tal claridad, no tenía una claridad con respecto a la economía neotestamentaria de Dios, pues no por eso debemos de menospreciar este libro, ya que es parte de lo que Dios nos dio por medio de su aliento. Y es una porción que también debemos de considerarla como una palabra de balance, una palabra de equilibrio en cuanto a nuestra vida cristiana. Y virtudes cristianas prácticas vistas en este libro son aquellas tales como soportar las pruebas por la fe, llevar una vida en el temor de Dios, no hacer acepción de personas entre los hermanos, guardar con longanimidad la venida del Señor y otras virtudes cristianas prácticas que se ven en el libro de Jacobo. Bien, llegamos al número romano 2 y tenemos la primera epístola de Pedro. Pues esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro y fue dirigida a los judíos que estaban dispersos entre las naciones gentiles. Se escribió probablemente por el año 64 después de Cristo, antes de que el apóstol Pablo fuera martirizado. Y fue escrita en Babilonia, la gran ciudad, ubicada cerca junto al Éufrates. El tema de la primera epístola de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. La razón por la cual fue escrita primera de Pedro, de hecho, primera y segunda de Pedro, pero en particular, de manera más especial, primera de Pedro, fue que estos creyentes judíos que estaban dispersos sufrían mucha persecución y estaban pasando por diversas pruebas. Así que debido a que estos creyentes estaban turbados y aún comenzaban a dudar, entonces Pedro les escribió para instruirlos y también para consolarlos. Así que el propósito de esta primera epístola de Pedro era confirmar y fortalecer a los creyentes que sufrían persecución, quienes eran escogidos de Dios, santificados y apartados del mundo para Dios por el Espíritu, que habían sido rociados por la sangre redentora de Cristo y regenerados por Dios el Padre para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos para ellos, pero quienes son todavía peregrinos en esta tierra.
maravillosa epístola de Primera de Pedro. Así que en esta epístola vemos que los sufrimientos son usados por Dios para equiparnos con una mente que resista la carne, a fin de que no vivamos en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Y llegamos en el número romano 3 ahora a la segunda epístola de Pedro, una continuación de la primera epístola. Así que esta segunda epístola escrita por Pedro, también fue dirigida a los creyentes judíos, quienes estaban dispersos en diferentes partes del mundo gentil. Y esta epístola fue escrita probablemente después del martirio de Pablo y posiblemente en el año 69 después de Cristo, un poco antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y un poco antes de que Pedro fuera martirizado. El tema de segunda de Pedro es la provisión divina y el gobierno divino. Así que como vimos, el tema de primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Y la segunda epístola de Pedro es la continuación de primera de Pedro, pues también da énfasis al gobierno de Dios. Sin embargo, añade también la provisión de Dios. Así que el gobierno de Dios debe ir acompañado de la provisión de Dios. Dios nos concede su provisión divina para que podamos cooperar con su gobierno. En otras palabras, si hemos de llevar a cabo el gobierno de Dios, la administración de Dios en la tierra, necesitamos su provisión, necesitamos la provisión de Dios, el suministro divino. Maravillosa epístola de segunda de Pedro, como una continuación de primera de Pedro, donde podemos ver el gobierno divino, pero también podemos ver que para poder nosotros guardar el gobierno divino, la administración divina aquí en la tierra, necesitamos la provisión divina. Amén.